Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de Cáncer. Vamos a sacar estas tres que se han caído. Y para esta segunda quincena del mes de mayo, hoy igual cuando estés viendo el video, puedes llegar a conectar con él. Vamos a ver qué viene para ti, el signo de Cáncer. Esta es una etapa donde estás trabajando mucho. Siento que estás trabajando inconscientemente tu energía masculina. Estás aprendiendo obviamente a liberarte de energías, de pensamientos, de emociones también que están en tu inconsciente. O estás obviamente liberándote de esas energías que no son tuyas y las energías que sí son tuyas, estás aprendiendo a trabajarlas, a transformarlas, porque estás conectando con la luz, estás conectando con tu verdadera luz, que es el 5 de bastos. Aquí el 5 de bastos me habla mucho de esta, pues esta disciplina o esta capacidad de trabajar tanto contigo, con tus guías, pero sobre todo estas, ¿cómo decirlo? Esta, es que no encuentro otra palabra más que disciplina. O sea, esta disciplina que encuentras tú, tienes tú, perdón, en trabajarte a ti, en conectar contigo, en conectar con tu energía, en conectar con tus emociones, en ser responsable, que no cualquiera. Que de hecho, un trabajo a nivel profundo y sobre todo un trabajo de sanación no es nada bonito y no es nada agradable, porque te tienes que enfrentar a tus demonios internos y tienes que ver muchas cosas y muchas veces experimentas también ciertas crisis de sanación. Entonces, aquí lo que veo es que estás cambiando, estás dándole luz. Si te fijas aquí, el 7 de espadas es como si encontraras, a través de la luz, encontraras quién es el enemigo. Y en este caso es como si encontraras, quizás no tanto el enemigo como buscarlo fuera, sino más bien como buscándolo adentro, en el sentido de encontrar aquello que te está haciendo daño, encontrar aquello, sobre todo esa causa raíz que te está creando un síntoma, que te está causando una enfermedad, que te está causando una crisis, que te está causando un problema, ya sea por tu forma de pensar, por tu forma de sentir, de tus emociones, tal cual. Pero sobre todo eso tiene que ver con el inconsciente. Esto no es algo que podamos, que muchas veces podamos controlar desde la manera consciente. Que sí, obviamente hay un trabajo interior que nos conecta con ello. Una meditación, decretos te puede ayudar, las oraciones te pueden ayudar, un ritual te puede ayudar también. Ese tipo de cuestiones que me están hablando y de verte al espejo, o sea, ver esa otra parte, ver esa parte oculta o esa parte escondida, tal cual sería el inconsciente, y poderle darle luz a ese inconsciente, sobre todo encontrar las respuestas que estás buscando. Y me dicen, obviamente esto requiere cierta ayuda, ya sea porque estés tomando terapia, porque estés yendo con el psicólogo, porque estés yendo con un médico, porque estés yendo con un terapeuta, vaya, con un terapeuta holístico, e incluso lo puedes trabajar con el tarot, lo puedes trabajar con registros akáshicos, con constelaciones, con videoscodificación, o sea, hay muchas herramientas que permiten trabajar. Pero lo que veo aquí es que esta es una purificación muy, 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 muy exageradamente fuerte. Tienes el juicio y tienes el rey de copas. El rey de copas me habla mucho de siento la energía de el dios Poseidón, que en este caso tiene que ver con las aguas, y las aguas en el energético representan las emociones. ¿Cómo están tus emociones? Aquí obviamente las emociones se están moviendo. ¿Por qué? La carta del juicio es una energía sumamente difícil de trabajar porque te ayuda a purificar y muchas veces las purificaciones no son bonitas. Siento que lo que tú estás viviendo pues es algo para tu bien, pero como tenemos tanta resistencia al cambio muchas veces y estamos tan apegados a lo que no queremos soltar, que esto obviamente a veces queremos soltar desde manera consciente, pero muchas veces está en el inconsciente y pues no lo vemos, o sea, no vemos lo que realmente deberíamos de soltar. La carta del juicio, que en este caso es el planeta Plutón, pues, es el planeta del renacimiento, pero el planeta Plutón representa tu inframundo, o sea, tus vibraciones más bajas, tus vibraciones donde hay dolor, donde hay sufrimiento. Y obviamente el hecho de ser consciente, que es lo que estamos viendo aquí con el 5 de bastos, es como si desde desde tu inframundo, desde tus vibraciones más densas,
donde hay dolor, donde hay enfermedad, donde hay sufrimiento, que está en tu inconsciente muchas veces. Y desde esa inconsciencia, que es lo que te está permitiendo protegerte, porque en realidad, como hay dolor, ese es un mecanismo del inconsciente, como hay dolor o hubo dolor en algún momento, o algo se guardó en el inconsciente, te está protegiendo. Pero muchas veces, en esta protección, te lleva que a través de esas protecciones del inconsciente, te lleva como a polarizarte, a tener determinada conducta, tener determinadas emociones, tener determinados patrones para no volver a repetir lo mismo, pero muchas veces en ese no volver a repetir lo mismo, vas repitiendo lo mismo, solo que en sentido contrario. Aquí lo que te están diciendo es que desde esas profundidades tuyas estás alcanzando la luz, que es lo que estamos viendo aquí con el 5 de bastos. Es como si estuvieras conectando desde tu inconsciente literalmente con la luz. ¿Por qué? ¿O qué significa esto más que nada? Significa que estás haciendo consciente información que estaba oculta en ti. Como te lo mencioné acá, el 7 de espadas. Estás encontrando la causa raíz de algo que te viene limitando. Sea en el área económica, sea en el área, sobre todo me habla mucho en el área económica, me habla mucho también en el área de las emociones, me habla mucho también en la situación, por ejemplo, aquí hay dos energías, ya sea por cuestiones, por ejemplo, me habla mucho de tus ancestros, sí, pero tiene que ver con situaciones de a lo mejor algún tipo de violencia que se vivió, por ejemplo, con tus abuelos. Obviamente vas descargando esta energía. Ya sea tu abuelo eterno, porque es rey de copas, o la energía masculina de tu abuela materna. ¿Qué significa? Que a lo mejor tu abuela materna vivió situaciones donde no se pudo defender. Porque eso significa la energía masculina. Es tener la capacidad de defenderse, tener la capacidad de huir, tener la capacidad de atacar, porque le están atacando. Entonces, no tuvo esta capacidad y generó muchas emociones que obviamente puedes venir repitiendo en algún tipo de síntoma, en algún tipo de enfermedad, en algún tipo de situación en tu vida. Y obviamente eso te puede estar limitando también, por ejemplo, en el tema de pareja. ¿Por qué? Porque te están hablando directamente del linaje materno, que significa emociones. Entonces, muchas veces las emociones tienen que ver con el cómo reaccionas ante una persona, el cómo están tus emociones literalmente en el inconsciente, que muchas veces no sabemos, por eso están en el inconsciente, porque no sabemos. Y eso es lo que nos controla. De hecho, tengo entendido que 80 o 90% de nosotros está en el inconsciente. Entonces, aquí lo que te están diciendo es que vienes haciendo un trabajo, o sería bueno que lo hicieras, un trabajo interior, un trabajo de profundidad muy, muy, muy fuerte, de transformación también. De hecho, lo que veo con la carta del juicio tiene que ver con esta capacidad de transformarte, pero, y sobre todo de conectar con tu poder interior, es decir, con tu luz interior. Darle luz a tu interior para ir haciendo consciente aquello que ha estado guardado, que ha estado oculto. Incluso es posible, por ejemplo, que en esta fecha o en esta temporada, cuando esté el video, da igual la fecha, estés siendo consciente, por ejemplo, a través de estar platicando con los demás familiares de cómo fue, por ejemplo, la vida de los abuelos. O entendiendo, porque no solamente cuando haces conciencia, no solamente es decir, sí, ya supe la información y ya, no. Es un proceso donde se va digiriendo esa información, donde se va transformando esa información en sabiduría, donde vas integrando todo eso y donde vas entendiendo desde el amor que sus experiencias no son las tuyas. Y por lo tanto vas también soltando guías. Aquí lo que veo es que hay mucho trabajo desde el inconsciente, sobre todo la carta del juicio, vuelve a lo mismo, tiene que ver con situaciones de trabajar con tus profundidades, de trabajar con tu parte más oscura. Sobre todo, ahora sé que se le llama el shadow working, es decir, trabajar con la sombra. Y lo que veo aquí es que estás en un proceso de renacimiento. ¿Por qué? Porque te estás
energéticamente te estás reconfigurando para no vibrar con esas emociones, para no vibrar con esas situaciones de creencias, o más bien como que estás cambiando esas situaciones emocionales, de creencias, de pensamientos que se vivieron en el pasado, ya sea porque lo estés trabajando obviamente con algo heredado y que tú obviamente por obediencia al clan inconsciente lo descargaste, o por situaciones que tú mismo o tú misma viviste con, en la infancia, tal cual, en la infancia, en la adolescencia, o sea, en alguna etapa de tu vida que guardaste ese tipo de situaciones que fueron tan fuertes, tan grandes, que no supiste cómo reaccionar y simplemente se fueron a tu interior. Esto del trabajo a nivel energético emocional, eh, muchas veces las herramientas que tenemos, sobre todo cuando son situaciones de sorpresa, de algo espontáneo, eh, las herramientas que tenemos muchas veces no nos son útiles para reaccionar ante esa sorpresa o ante esa emoción negativa o ante esa situación fuerte, porque me habla mucho de emociones fuertes. Y lo que es el inconsciente te protege, te genera una protección, sí, o sea, te guarda eso, pero también te guarda información de personas, te guarda información de vivencias, te guarda información de lugares, te guarda información hasta del clima, de la hora y todo esto, es lo que he estado leyendo últimamente. Y cuando tú accesas a esa información, eh, te va liberando poco a poco. Cuando lo haces, obviamente, de hecho, la carta del juicio conecta mucho con la carta del planeta Plutón, te conecta mucho, por ejemplo, con la obsidiana. La obsidiana es así, o sea, la obsidiana es una piedra, es un mineral, vaya, es un cuarzo eh, que te conecta con esa oscuridad, pero que te conecta con la luz dentro de la oscuridad, te va ayudando mucho, pero el trabajo con la obsidiana también es un poquito fuerte. Hay que tener cierta estabilidad y no es como para cualquier persona y no es para cualquier momento. Hay que estar bien en el sentido de decir, me voy a dedicar a trabajar en mi universidad en este momento, en este tiempo, en este periodo. Sobre todo, lo que sí veo aquí es un proceso de sanación, porque está apareciendo el Rey de Copas. Y el Rey de Copas te habla mucho, literalmente, de la medicina, porque tiene relación con el agua, con la sanación, obviamente. Entonces, aquí lo que estás viviendo es un periodo de sanación muy fuerte. Y lo que veo, cáncer, pues es que vienes soltando muchas cosas del pasado, pero que son necesarias soltar para tu sanación. Y es posible que vivas situaciones, ciertas crisis, sobre todo esas crisis, se trabajan mucho cuando se trabaja con biodescodificación o bioneuroemoción. Llegas a tener ciertas crisis también por este proceso de sanación, porque es como una especie de shock que se vive a nivel energético cerebral también. O sea, a nivel energético que algo cambia, el cerebro muchas veces pues, interpreta, o sea, desde la parte biológica, que tenemos hay que recordar que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo energético, etc. Eh, Cuando estas energías están cambiando, pues obviamente la parte también física, algo cambia. Entonces el cerebro se da cuenta que algo cambia. Entonces es como una especie de comprobación del sistema, vaya, suena como muy a computadora, pero es como si el cerebro comprobara si esa energía es buena o no es buena, o si es mejor esa energía que la anterior. Entonces muchas veces suceden este tipo de crisis para ver si se está arreglando el problema que se venía repitiendo, porque hay que recordar que desde el punto de vista de la biodescodificación de la energía, cuando una energía, cuando hay un síntoma, cuando hay algo que te está haciendo daño, es una energía que está activa, porque te está haciendo daño, es una energía masculina, muchas veces. Entonces, aquí, y no quiere decir masculina que venga del hombre, es el término de así se le da la energía, ¿no? O sea, así se le da el término a la energía masculina, femenina, que son como los polos, por así decirlo, el positivo, el negativo. En este caso, vuelvo a lo mismo, cáncer, estás en un proceso de sanación, y es una sanación fuerte. Si tienes algún síntoma, si tienes algún problema, obviamente te sugiero que vayas al médico, porque aquí está el médico. Entonces, es un acompañamiento entre el médico y entre tu trabajo interior, incluso entre el psiquiatra, el psicólogo, el terapeuta también, para poder
ir sanando. Es un trabajo colectivo. Si te fijas aquí, el 5 de bastos son varios personajes que están alcanzando la luz, que te vienen apoyando, que vienen haciendo como una especie como de soporte para que tú alcances esa luz, para que tú alcances esa sanación. No es solamente decir, voy a sanar y ya. Es buscar la ayuda adecuada, buscar las herramientas adecuadas, acercarte a las personas que realmente te pueden ayudar a través del médico, a través de terapias, a través de un libro, a través de buscar en internet, a través de escuchar una conferencia, etc. Pero entender herramientas y sobre todo lo que veo aquí, incluso también lo puedes estar manifestando a través de los sueños. La información que tú estás soñando te puede servir para sanar algo. Hay que entender qué se está viviendo, cómo lo viviste, qué sensaciones tuviste en esos sueños, qué personajes estaban involucrados, qué representaban esos personajes, todo esto, para que puedas seguir sanando. Lo que sí te están diciendo es que estás en un proceso de transformación y sanación muy, muy, muy fuerte. Y esta sanación se está viviendo desde la parte más, desde tu vibración o conciencia más baja, porque desde ahí se tiene que comenzar. Eso es una sanación saludable y ahora sí que verdadera, por así. Entonces, aquí lo que te dicen es, estás encontrando la información necesaria para poder sanar. Hasta aquí el video. Te deseo lo mejor. Bendiciones y nos vemos.